Ya estamos en nuestro programa Buscando la Verdad. Agradecemos en primer lugar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. También a las autoridades de este municipio que nos ceden este espacio para compartir la palabra de Dios. Mira las flores del campo. Al señor director de la emisora, al señor operador aquí en los controles, Pablito Sicarosi. Bueno, y a nuestros hermanos entonces en diferentes lugares, allí entonces le enviamos los saludos. Agradecemos al Señor entonces por esta nueva oportunidad. Envío saludo allí a Daniel. Por fe creemos que puede ser un profeta del Señor también. Nada es imposible para los que creen. Envío saludo allí a mi hermano y pariente. Y le pido disculpas, anoche no pude ir a su hogar, a nuestro hermano Félix. Ahí entonces a nuestros hermanos, allí el fiel oyente de nuestro programa, nuestro hermano Héctor. Le animamos entonces a que continúen los planes del Señor porque todavía hay obras maravillosas que el Señor va a hacer en este tiempo. Bueno, envío saludo aquí a Mario también. Gloria a Dios porque me contó algunas cosas que el Señor está haciendo con su vida. Y esta es las maravillas que podemos ver en la obra de Dios. Dice el Señor ahí en su palabra que sus pensamientos son más altos. Dice como la tierra está lejos de los cielos, así son los pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y le agradecemos al Señor por eso, porque nos sorprende de manera maravillosa. Le di a mi hermano entonces el Salmo 9 y ahora le doy también a usted que está escuchando ya ahí. Salmo 9, versículo 1 y 2. Bueno, agradecemos al señor operador que ya está grabando el programa y voy en esta oportunidad, como lo hice en otras ocasiones, voy a utilizar todo el espacio porque tengo un tema que lo venimos meditando y ya por la misericordia de Dios tenemos algunos testimonios y creo que no sé si nos va a alcanzar en esta oportunidad compartir lo que el Señor nos ha permitido vivir, pero vamos a tratar de hacerlo. Le hemos puesto este título que usted seguramente en el transcurso del mensaje lo va a ir masticando, lo va a ir midiendo y con la guía del Señor va a ir pudiendo también encontrar, quizás usted tiene experiencia también en relación a esto y lo podemos también tomar en cuenta, inclusive grabarlo como testimonio. Pero el título que le hemos puesto a este mensaje es Causas de la rebeldía en toda la tierra. Y para ello vamos entonces específicamente al profeta Isaías. Profeta Isaías entonces en el capítulo 3, versículo 12. Específicamente este versículo tengo algunos testimonios de manera personal y lo he compartido con algunos. Tuve la oportunidad de compartir este mensaje a autoridades, tanto de gobierno como en este caso intendente aquí de esta ciudad y también al futuro intendente de esta ciudad. O sea que todo viene entonces de alguna manera con testimonio y también a las autoridades de la iglesia. O sea que
nos referimos, ¿no es cierto?, a los pastores y a aquellos que tienen una obra para el Señor. Así que, amado hermano que está en este momento escuchando, te pido por la palabra de Dios. Romanos 15:30 dice que, pero os ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Tomo un traguito de agua. Gracias, señor operador. Romanos 15:30, entonces les recuerdo porque es necesario, y las cosas que voy a compartir ahora le va a servir a usted como hijo de Dios, como hija de Dios, y fundamentalmente para que podamos continuar en los planes que son maravillosos y gloriosos. Entonces vamos a la palabra, porque aquí tenemos 2 o 3 versiones que, como tenemos un solo versículo, siempre suelo comentar que había un predicador que decía que con un versículo podía predicar 1000 horas. Y yo creo que este debe ser sin duda uno de ellos. Me alegró mucho al ver la vez pasada, estuve buscando alguna ampliación, que Dios me amplíe este tema. Puede usted ya sacar su Biblia y sacar su espada y marcarle ya, porque los testimonios que le voy a contar van a ser muy interesantes. Usted sabe que es necesario entonces que podamos encontrarnos con el amor de Dios, con el poder de Dios y con su palabra. La palabra de Dios dice que es la que nos va a guiar y va a conducir nuestro peregrinar aquí sobre la tierra. Pero el título entonces decía, vamos entonces aquí, vamos primeramente a la versión 1960, que es la versión que es utilizada por la Iglesia del Señor en diferentes lugares. Bueno, los que nos sintonizaban a través de la página de la emisora, se ha dado de baja, me dijo el señor operador, así que no lo van a poder hacer, no sé hasta cuándo. Pero igualmente la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo, tiene que continuar, y entonces es lo que estamos haciendo. Dice así entonces en la versión 1960. Y pídale a usted al Espíritu Santo que le guíe, porque la palabra de Dios es predicada y anunciada con mucho tiempo, por mucho tiempo, y también es demandada de parte del Señor a la obediencia. Dice así, versículo 12, los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Voy a tomar aquí específicamente en una oportunidad. Estaba buscando una audiencia con el intendente. El ex intendente, que en este momento está privado de su libertad, el señor Diego Caram. Estábamos orando por él, los hermanos también han orado, le han visitado, y por alguna razón, si está escuchando o si luego puede escuchar, se va a acordar de la pregunta que me hizo. Primeramente hablo con el señor director y me dice, aproveche, pastor, me dice, y ahí está, puede hablar con él. Acá en el patio de la emisora hay un sillón, y donde generalmente por allí descansamos un rato, y allí estaba él. Bueno, entonces me acerco y me pregunta, le comento un poco cuál era el motivo, pero él me hace una pregunta y me dice, ¿qué opina usted del señor presidente? Mire cómo es los testimonios. Y entonces le digo,
yo podría darle quizás hasta una opinión personal, pero preferiría darle a usted algo que le va a servir, que es para todo, para toda la humanidad y fundamentalmente para los gobernantes. Entonces le doy este pasaje de Isaías 3:12. Escuchaba la pasada a un joven, ¿no? Gracias a Dios por los jóvenes que tienen también la gracia del Señor, y en esos videos cortos que lo llaman, en YouTube lo llaman short, ¿no? O sea, cortos. Y dijo en un minuto lo que yo quería más o menos escucharlo. Y dice, este es uno de los pasajes quizás más difíciles, dice, pero el Señor está hablando aquí a través de su profeta. Dice, no solamente a Israel, sino que le está hablando para tiempos futuros, e inclusive le habla a todas las naciones de la tierra. Y también le habla a la iglesia del Señor Jesucristo. Mire, no pudo haber sido una síntesis tan... Y eso fue entonces lo que estoy tratando ahora, por la misericordia de Dios, utilizar los minutos que tengo. Vamos a ver cómo le vamos llevando. Señor operador, estamos aquí ahora 17, sí, más o menos está mi reloj en eso, en ese punto también. Entonces yo le contesto al intendente y le digo, mire, la palabra de Dios dice de esta manera. Y entonces nosotros vemos hoy que lamentablemente, así como le pasó a Israel en tiempos pasados, estas son entonces las consecuencias de... Por eso es que al final del versículo dice, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Una autoridad indudablemente tiene la función de dar, por supuesto, el ejemplo al resto de los ciudadanos. No me voy a ocupar específicamente de ninguno de los nombres que puedo darles, ni siquiera del tema del presidente, pero sí qué es lo que ha estado sucediendo en este tiempo, en estos 2 años de gobierno. Solamente una sola frase para que usted sepa cómo se cumple la palabra de Dios aquí. El actual presidente de la Argentina dijo de su hermana, dicho sea de paso, forma parte del gobierno, pero a ella no la eligió nadie del pueblo argentino. Y el presidente dice que ella es el jefe. Ahora, volvamos a leer la palabra. Dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorearon de él. Vamos a ir avanzando un poquito aquí porque es necesario que lo hagamos, tomando también por qué de esta manera, porque usted puede estar ahora escuchando, pero ¿cuál es el inconveniente, hermano? Si yo veo hasta en la misma Biblia que mujeres que ocuparon lugares de gobierno. Esto es verdad, pero tenemos que ver también cuáles son las circunstancias en que estas mujeres llegaron a gobernar. Y vamos a avanzar un poquito ya también más, y vamos a llegar porque alguno de ustedes puede entrar ahora a escuchar y decirle, hermano, hablando de política. Entonces, este mensaje yo le había dado, después, no recuerdo exactamente, pero a la semana y pico de que hablé con el intendente,
Me encuentro en un lugar, en un taller mecánico, donde el hermano atiende allí los vehículos de los pastores. Y yo le cuento entonces el testimonio de lo que hablé con el intendente a estos 3 pastores. Yo no, porque hacía tiempo que no los veía a ninguno de ellos. Y resulta que después me entero que la misma palabra que era para las autoridades es también para ellos. Porque ellos pertenecen a congregaciones. Voy a tomar un traguito de agua. Porque los signos no mienten. Gracias, señor operador. Pertenecen a congregaciones donde las mujeres participan, y ya diríamos, por supuesto, le diría a usted, están hombres, mujeres, jóvenes, niños, pero cuando tienen un lugar o quieren ocupar una responsabilidad que por las escrituras no le fue concedido, allí viene el problema. Entonces, dentro de la iglesia cristiana, no solamente en esta ciudad, sino en otras ciudades del mundo y en las naciones del mundo, a raíz de la apostasía y de que esta palabra del profeta Isaías se cumple, muchas denominaciones cristianas son dominadas por mujeres. Entonces, el mismo Señor Jesús dice en Apocalipsis que era el espíritu de Jezabel que manipulaba, así como hizo antes con el rey Acab, manipulaba a las autoridades. Ella lo hizo con el rey, con su esposo, y hoy día lo hacen las esposas de los pastores, que se hacen llamar pastoras. Hermana querida, en el amor del Señor, yo sé que usted quizá lo está haciendo con toda buena voluntad, pero no puede. Quizás hasta este momento hasta sintió que Dios en su misericordia le haya respaldado de alguna manera, pero la desobediencia a la escritura, que está bien claro, y seguramente usted lo ha leído en más de una oportunidad, pero prefirió hacer oídos sordos. Dice el apóstol Pablo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, si usted me dice a mí, porque me lo dijeron en más de una oportunidad, hermana, usted tiene actitudes machistas, tenga mucho cuidado, porque el que inspiró las escrituras es el Espíritu Santo. Entonces, si todavía usted sigue e insiste en esta actitud, y hasta es posible que aún continúe viva, pero así como Dios permite que líderes de religiones falsas ocupen los lugares, eso no significa de ninguna manera que Dios esté de acuerdo con lo que ellos han hecho. Entonces, si usted conoce la escritura, y le voy a dar ya una sugerencia para que luego pueda entender, y antes que le sorprenda la muerte, usted esté en obediencia a la palabra. La palabra de Dios dice allí en 1 Corintios capítulo 11, habla de el orden de autoridad y el orden universal de Dios. Y ahí da hasta el versículo 16 cuál es el símbolo que identifica a una mujer en obediencia a la palabra de Dios. Bueno,
Voy ahora entonces volver después porque hay más palabras del Señor, pero vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Sí, estamos todavía, no llegamos a la media hora. Le decía entonces que me encontré con el actual intendente electo en esta ciudad. Nos encontramos en un negocio. Tal vez él no se acuerde, pero si nos da la oportunidad algún día de estar en una entrevista, yo le voy a recordar. Y estaba en un negocio aquí en esta ciudad. No voy a decir qué vale el negocio porque estaría haciendo publicidad. Y no sé si se permite o no en esta emisora. No, me dice el señor operador. Exactamente. Bueno, yo ya lo sabía, así que... pero me pongo más o menos en la puerta. Y entonces, cuando sale, le extiendo la mano y le digo mi apellido. Y seguramente él conoce a algunos. Tengo parientes que trabajan en esta municipalidad y seguramente él los conoce. O los conoció antes ya porque él ya fue intendente en esta ciudad. Entonces le digo, me presento ahí y le digo, tengo una palabra de Dios para usted. Pero antes le pregunto, ¿usted lee la Biblia? Un traguito de agua. Gracias, señor operador. Y me responde con toda claridad y sinceridad, porque eso es lo que tenemos que hacer delante del Señor también. Me dice, no, sinceramente no lo leo. Bueno, entonces yo le digo, porque esto seguramente, si usted recuerda esta palabra que le doy ahora, le va a servir, le digo, puede, a través de algún hijo, a través de algún nieto, alguien le puede leer. Porque esto le puede servir, le digo, para el día de mañana, si quiere nuevamente ocupar el cargo de intendente. No, me dice, yo a esta altura ya no, me dice Sin embargo, se ve que luego cambió de actitud. Bueno, el pueblo lo ha decidido y ahora es, y lo escuchaba pasada en una entrevista muy interesante que le han hecho. Y espero, y vamos a orar porque esa es nuestra responsabilidad, para que pueda ser un buen ejercicio y un buen gobierno en beneficio de los que menos tienen y de toda la ciudadanía. Bueno, ¿por qué es necesario que conozcamos la palabra de Dios? Dijo alguien en el gobierno de Alemania, no recuerdo exactamente el tiempo, pero dijo, no solamente Alemania, sino toda Europa debe volverse a Dios y a su palabra. Muy buen concepto, ¿no? Así que si usted está escuchando ahora y dice, pero yo, hermano, hace rato no me congrego, me falta esto, me falta lo otro, lo que tenés que hacer, hermano, hermana querida, es reconciliarte con el Señor de corazón y aprovechar el tiempo. ¿Por qué? Justamente estaba mirando unos noticieros y ahora ahí en Medio Oriente están encontrando, creo que por la misericordia de Dios, la paz, pero también por las Escrituras tenemos que tener muy en cuenta, porque el apóstol Pablo dijo, cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Ahora debemos discernir por el Espíritu de Dios si este es el tiempo o si todavía Dios va a dar oportunidades. Hablemos de otro hombre que participó en un gobierno sobre la tierra y dijo, es imposible gobernar una nación sin la palabra de Dios. Creo que, aunque puedo estar equivocado también, creo que fue George Washington.
Pero sí tengo de alguien que todavía está en el ejercicio de gobierno. El presidente ruso le dice a un expresidente norteamericano, le dice: ay de ti, pobre hombre, porque has violado todos los mandamientos del Señor. Yo no pude mirar nunca en qué circunstancia fue eso, o si le dijo en una entrevista a un medio, pero fue dirigido a este presidente. Entonces, usted puede ver ahora por qué es necesario que la palabra de Dios vaya a ocupar un lugar preferencial. Y es más, por lo menos hasta ahora, en la República Argentina, cuando van a asumir las autoridades, no recuerdo aquí yo una asunción aquí en esta ciudad, pero generalmente en otros lugares sí, inclusive las autoridades del Poder Legislativo, los legisladores y también los jueces, generalmente hay una Biblia. Entonces ellos ponen la mano ahí y hacen un juramento. Ahora, es necesario entonces recuerdo un amigo que lo había visitado ahí en la capital de Corrientes, que llegó a ser legislador, y me mostró la foto ahí donde él estaba jurando allí en la Cámara de Diputados, aquí en esta provincia. Y entonces yo le digo: ¿sabes lo que tenés abajo de tu mano? Sí, negro, me dice, yo sé lo que tengo abajo de mi mano ahí, pero yo no juré por la Biblia, me dice. Bueno, en realidad, después meditando, dije yo, de alguna manera hizo bien, porque imagínense que uno vaya a jurar por un libro que no conoce. Sería mejor la actitud que me dijo el intendente actual electo en Mercedes: yo no leo la Biblia, me dice. Bueno, así que usted que está ya a pie puede empezar a orar ya, aunque todavía están las autoridades que van a hacer el traspaso de gobierno. Entonces, aquí voy a hacer algunas consideraciones más, pero voy a ir a otra versión, por ahí aprovechando el tiempo, y estamos en la mitad del programa. Vamos a ver esta otra versión que es muy interesante, y dice así, de esta manera, en la Nueva Traducción Viviente. Dice el mismo pasaje, Isaías 3:12: líderes inmaduros oprimen a mi pueblo, y las mujeres lo gobiernan. Oh pueblo mío, tus líderes te engañan y te llevan por el camino equivocado. Esta es la traducción entonces, Nueva Traducción Viviente. Y quizás nos aclare un poco, porque ahí es donde, a través de los siglos y a través de la historia de la humanidad, los gobernantes inmaduros, en la otra versión dice muchachos, o sea, gente que no estaba preparada para ejercer ese cargo, indudablemente el final fue catastrófico. Entonces, por eso es, y más aún cuando se involucran las mujeres en el gobierno. ¿Y por qué le digo esto y lo trasladé también a la iglesia? Porque las mujeres hoy, con su actitud, hay muchas excelentes mujeres que respetan a sus maridos y oran por sus familias, pero resulta que ellas quieren dominar en la familia, quieren dominar en la iglesia y quieren dominar en el gobierno. Es la Escritura lo que te dice, hermano, hermana querida. Y yo, por misericordia de Dios, fui llamado por el Señor, y no estoy buscando que me apruebe lo que digo.
y mucho menos que me aplauda. Porque estos mensajes casi no se encuentran. Es más, pero también sé que, como dijo Elías aquella vez, le estaba justamente persiguiendo Jezabel, que era la esposa del débil rey Acab. Y entonces le amenazaba a ella. Y claro, porque ella tenía idolatría en su corazón. Entonces, y la idolatría es la que lleva a la humanidad toda a la maldición. Estuvimos hablando, y usted puede encontrar allí en nuestros canales, porque tenemos varios canales que hablamos de este tema. Y entonces, inclusive estamos haciendo ya con advertencia profética del juicio que va a venir sobre la idolatría, no solamente en esta ciudad, sino también en otras ciudades alrededor del mundo. ¿Por qué es necesario entonces que veamos, que utilicemos la palabra de Dios? Porque las consecuencias vienen después. Porque usted podría decir, hermano, yo conozco iglesias y gobiernos que son manejados por mujeres y resulta que no hay ni un problema. Al contrario, por allí son beneficiosos. ¿Y sabe por qué Dios permite? Una de las causas por la cual Dios permite es para avergonzar al hombre que en su actitud egoísta e individualista e indiferente deja al Dios Todopoderoso, deja al Dios vivo. Entonces, claro, la mujer que no tiene esa responsabilidad y además no conoce la palabra de Dios, y yo esto lo he dicho ya y en otras oportunidades, pero tuvimos una expresidente, una mujer que llegó a ocupar 2 veces el cargo en la República Argentina. Pero ¿cuál ha sido el resultado final? Ahora está privada de su libertad. No voy a hacer ningún tipo de consideración en cuanto al accionar de la justicia, porque los jueces también van a tener que rendir cuentas por sus malas actitudes. Jesús mismo dijo de aquel juez que no tenía temor de Dios ni respetaba a hombre alguno. Se iba la pobre viuda ahí. Tomó un traguito de agua. Busca el reino de Dios. Las demás ya se... Gracias, señor operador. Imagínense cuántos jueces en el mundo tienen esta actitud. Se iba ahí el de la viuda y el juez injusto, la parábola ahí de Jesús, ¿no? Dice que iba esta mujer a hablarle al juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y él dice, no le hacía caso, pero un día dijo, aunque no, o sea, salió lo que había en su corazón, salió lo que todos seguramente la ciudad esa conocía. Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, porque esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia. ¿Cuántos jueces sobre la tierra que muchas veces actúan fuera de tiempo y en total injusticia? Amigo juez, Dios te está dando la oportunidad a que reconozca al Dios eterno, al Dios todopoderoso y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. El Salmo 2 dice que honremos al Hijo, porque de pronto se puede inflamar la ira de Dios y allí viene
el juicio divino. Usted puede decir ahora no, pero hermano, el juicio es para el Apocalipsis, para el final, pero Dios también tiene la autoridad y puede adelantarse. Entonces, vemos aquí entonces de cómo se complementa, y vamos a una versión más para luego ir compartiendo, porque, bueno, vamos a un tema musical entonces, y luego vamos a compartir ahí, porque tenemos entonces ahí este tema de Brígido González, Los Dos Caminos. Hay dos caminos que Dios ha puesto que el hombre tiene que elegir, uno a la gloria, otro al infierno, quizás cuál de ellos vas a seguir. Hay dos caminos que Dios ha puesto que el hombre tiene que elegir, uno a la gloria, otro al infierno, quizás cuál de ellos vas a seguir. Para tu alma, si tú desprecias la salvación, hoy es el día que tú decidas, de ti depende la decisión. Será muy triste para tu alma, si tú desprecias la salvación, hoy es el día que tú decidas, de ti depende la decisión. Que me has salvado, vivo cantando en mi corazón, tus ojos bellos me van alumbrando a una vida llena de amor. Desde el momento que me has salvado, vivo cantando en mi corazón, tus ojos bellos me van alumbrando a una vida llena de amor. Gracias, señor operador. Bueno, estuve hablando recién sobre la responsabilidad también de los jueces. Hablamos de del Poder Ejecutivo, o sea, los gobiernos, después de los legisladores también algo. Pero mire, encuentro esta versión, se llama versión latinoamericana, ¿eh? O sea, sería para nosotros, ¿no? Estamos en Latinoamérica. Mire cómo dice esto. Es maravilloso el Espíritu de Dios cuando va confirmando su palabra. Dice, Yahvé se instala en su tribunal y se pone de pie para juzgar a su pueblo. Se pone de pie para juzgar a su pueblo. Realmente, Dios es misericordioso. Y dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Le decía recién a un amigo, mira, le digo, todo esto que yo estuve escuchando aquí con tu amigo, yo también lo hice. Pero ¿sabe qué? He comprobado también, le digo, que Dios tuvo misericordia con mi vida y me he arrepentido. Entonces, hoy día, le digo, el mensaje sigue siendo para todos. Dios tiene misericordia de su creación. Dice que Dios ama tanto su creación, dice que abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Pero sobre la tierra está el hombre, que es su creación maravillosa, y su mujer el complemento que Dios ha creado. Ahora, todo eso perfecto que Dios hizo, el diablo lo distorsionó. Por eso es que estamos hablando aquí lo de este profeta cuando dice las consecuencias de que las mujeres tomen el gobierno y se ocupen y manipulen en sus casas a su marido y también manipulen a los ministerios en la iglesia.
Ahora, qué grande que es la misericordia de Dios. Sí, para ti, hermanita querida, que es posible que diga, bueno, si yo tengo acá algo, le tiro. En más de una oportunidad, ciertamente el enemigo, porque es violento. Entonces, cuando se lo descubre a Satanás, la primera reacción que tenemos es de enojo, porque a mí también me pasó. Entonces, que el Señor nos vaya iluminando, porque hacemos un poquito y vemos en la historia de Israel, cuando Dios, hablamos ya de los reyes, ¿no es cierto? Solamente cuando se manipuló el gobierno, y fíjense lo que sufrió Israel a causa de eso, cuando este rey fue manipulado por su esposa Jezabel. Luego Jezabel tuvo una hija que se llamaba Atalía. Obviamente, este es el problema para ti, hermanita querida que estás escuchando. Tus hijas van a seguir la misma actitud rebelde a la palabra de Dios que la tenés vos. ¿Y cómo le vas a hablar después si ella te va a decir, pero mamá, ¿dónde está tu obediencia a la palabra? Me venía a reclamar a mí y resulta que vos no querés obedecer. Bueno, el sacerdocio del Antiguo Testamento, dígame usted si encuentra dentro del sacerdocio de Jehová, si encuentra alguna mujer utilizando allí el cargo de sacerdote. Entonces, esto es lo que, y si en algún caso, como le decía, Atalía no solamente que usurpó el cargo, sino que fue asesina, mató a todos los descendientes de Judá y se puso ella ahí en el trono. Obviamente una incrédula, obviamente una idólatra. ¿Cómo podía terminar Israel? Gracias a Dios por el sacerdote del Señor, que dice que le ocultaron a un niño pequeño ahí y que él lo crió allí en el templo. A Atalía no le interesaba nada. Sí, ella era idólatra. Pero vamos un poquito más adelante y cómo va a terminar este gobierno de Dios. Ahora, por supuesto, por eso que estamos dando el mensaje para que la iglesia se prepare para el tiempo final, porque antes del milenio y antes que Jesucristo venga a reinar, va a reinar el anticristo. Ahora, si Satanás es tan feminista, ¿por qué no elige a una mujer para ponerla como anticrista? No, porque él quiere distorsionar el mensaje de Dios. Pero sí utiliza a la mujer y cuando le hace hacer todos los males posibles que exista, luego la descarta. Porque él odia a la creación de Dios, él odia al hombre y odia a la mujer. Pero voy a adelantar algo con respecto a los 144,000. Que eso va a ser motivo de otra lista de reproducción que nos vamos a ocupar. Cuando Dios elige allí 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel, los que hacen el total de 144,000, en los dos pasajes de la Escritura, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 14, se especifica en uno de ellos que los 144,000 de las tribus, de las 12 tribus de Israel, o sea, aquí hay una conclusión contundente y en base a la palabra. Hermano o hermana querida, ahora hay muchos mensajes allí en la red de gente que se cree dentro de los elegidos y dentro de los sellados. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque dice bien claro que son de las 12 tribus de Israel. Además, yo creo que por la gracia de Dios, así como los israelitas rechazaron a Jesús y lo mataron,
y hasta hoy día ellos le rechazan, el Señor, como aquella vez le dijo a Elías dijo, estoy solo, y le dijo, no estás solo, tengo 7,000 que no doblaron la rodilla delante de los Baales, o sea, de los dioses falsos. Entonces el Señor también ahora se está reservando 12,000 de cada tribu de Israel, pero mire las características. Es imposible que se haga otro tipo de interpretación, pues se estaría saliendo de la palabra. Cuando el libro de símbolo, como es Apocalipsis, tiene una interpretación literal, pero el diablo es tan astuto que donde debo interpretar literalmente te hace interpretar simbólicamente. Mire lo que dice. Toma un traguito de agua. Gracias, señor operador. Para ti, amado hermano pastor, amado hermano maestro de la palabra, en el capítulo 14 de Apocalipsis dice que estos fueron redimidos como primicia para Dios y para el Cordero, y fueron los que no se contaminaron con mujeres. He escuchado en este tiempo diversas interpretaciones que no tienen absolutamente nada que ver, porque la Biblia continúa y dice, pues son vírgenes. Obviamente se está refiriendo a que estos hombres, otra vez aquí, ¿cómo va a terminar el gobierno de Dios en el milenio? Con hombres gobernando, no con mujeres. Esto es muy posible que no lo hayas escuchado, o quizás por ahí lo hayas escuchado, para la gloria de Dios te digo. Entonces, estos hombres no tuvieron, y además dice otra característica. O sea, ningún gentil puede entrar ahí porque estamos descartados. Nosotros ya tuvimos mujeres, tuvimos esposas, tuvimos esta, y no somos vírgenes. Además dice, no salió mentira en su boca. Bendito sea el poder de Dios. Así como le rechazaron a Jesús, y hasta hoy día ellos lo rechazan, el Señor tiene los 144,000 que van a dejar todo por el Señor. Imagínense, estos hombres no van a pensar en casarse. Hoy día por ahí, porque a mí también me pasó, le digo, pero Señor, ¿cómo es posible que todos estos incrédulos tienen esposa, tienen familia, y yo no tengo? Parece que dijo el Señor, bueno, yo te voy a dar tu familia, te voy a dar tu esposa, y después a ver qué hacemos con vos. Porque por ahí tengo algunas preguntas que me dicen, ¿no? Y hermano, ¿dónde está su familia? Pero la palabra de Dios sigue diciendo, hermanito, y vamos terminando con esto, no me alcanza el tiempo para dar más, pero, señor operador, estamos ya 54, sí, ya terminamos con esto. La palabra de Dios dice, hermano, el que no deja padre, madre, mujer, hijo, casa, no puede ser mi discípulo. Solamente pretendo ser un discípulo del Señor, aunque tengo errores. Haga usted esta sencilla oración. Amado y soberano Padre, reconozco, Dios mío, que te necesito. Perdóname por el tiempo que he desperdiciado, pero yo renuncio ahora a toda enseñanza falsa. Renuncio a ministerios que he tomado sin la aprobación de la palabra de Dios. Renuncio a la idolatría. Renuncio a toda mentira del diablo. Y te ruego, Señor, que por tu Espíritu Santo me ilumines hasta el final de mis días, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, señor operador. Dios mediante, entonces, nos encontramos en nuestro próximo programa. Que predicas de rosas y no mostraste las espinas. Cuando vengan las pruebas, escucharás solo quejas. El que predica
hallando dolores y las espinas también. Predicadores de rosas, enseña las espinas también. Predica Dios es amor y que también es fuego consumidor. Porque la fe sin las obras para Dios no tiene ningún valor. Predicadores de rosas. No prediques liviandades, no es el mensaje de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pastor que usa el cayado al conducir las ovejas, será bien recompensado cuando al Señor las devuelva. Predicadores de rosas, enseña las espinas también. Predica Dios es amor y que también es fuego consumidor. Porque la fe sin las obras para Dios no tiene